¿Alguna vez te sentiste más tranquila cuando él no estaba en casa? No cuando salía de viaje, ni cuando había una pelea, sino en los momentos ordinarios, cuando se iba al mercado y la casa quedaba en silencio por media hora, cuando llegabas de un recado y notabas que el aire era diferente, más liviano, más tuyo. Y después llegaba él, y algo en ti volvía a ajustarse, no con miedo, no con rabia, con esa contracción silenciosa que el cuerpo hace cuando sabe que tiene que volver a administrar algo que no descansa nunca. Si reconoces eso, si alguna vez lo sentiste, aunque sea una sola vez, y nunca le hayas dado nombre, este video es para ti, porque lo que sentiste no es desamor, no es ingratitud, no es que seas una mala esposa ni una mujer fría. Es algo mucho más concreto y mucho más comprensible que todo eso. Y hoy voy a explicarte exactamente qué es. Me llamo Lourdes, tengo 68 años. Estuve casada durante 38 con Vicente, que murió hace 3. Y lo que voy a contarte no es solo mi historia, es la historia de millones de mujeres que sienten exactamente lo mismo y que creen, como yo creí durante décadas, que algo está mal en ellas por sentirlo. No está mal nada. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si lo que acabas de escuchar ya te hizo pensar en tu propia vida, suscríbete. Cada semana compartimos verdades sobre las mujeres y el amor que rara vez se dicen en voz alta. El botón está abajo. Y ahora sí, vamos con las razones. Piensa en esto. Imagina que llevas décadas cargando una mochila. Al principio no pesa mucho. La tomaste con amor, con entusiasmo, con la convicción de que cargar esa mochila era parte de lo que significaba construir una vida con alguien. Con los años, la mochila fue creciendo. Le fueron entrando cosas. Las tareas de los hijos, las citas médicas, las cuentas, las decisiones cotidianas, los problemas que aparecían y que alguien tenía que resolver. Y ese alguien siempre eras tú. Y la persona que caminaba a tu lado a veces ayudaba. Pero la mochila siempre fue tuya. Lo que pasa después de décadas cargando esa mochila no es que dejes de querer a la persona que camina a tu lado. Es que el cuerpo aprende a asociar su presencia con el peso. Aprende que cuando él está, hay mochila que gestionar. Y cuando no está, media hora, una tarde, un fin de semana, la mochila desaparece. Y el cuerpo respira. Eso no es desamor. Es la respuesta más honesta que puede dar un cuerpo que lleva décadas trabajando sin descanso. Vamos con las razones, desde la menos obvia hasta la más profunda. Y te digo desde ahora que las últimas 3 van a decirte cosas que quizás llevas años sintiendo sin haberlas podido nombrar. Razón 1. Se cansaron de ser las únicas que cuidan de todo. No hablo solo de limpiar y cocinar. Hablo de algo más invisible y más agotador que eso. Hablo de la carga mental, de ser la persona que recuerda que hay que renovar el seguro del coche, que el hijo tiene revisión médica el jueves, que se acabó el aceite, que hay que llamar al fontanero, que el cumpleaños de la suegra es la semana que viene. Esa lista no tiene fin, nunca termina. Y lo más agotador no es ejecutar las tareas de esa lista. Es cargar la lista en la cabeza las 24 horas del día sin que nadie lo vea, porque es invisible. Yo llevé esa lista durante 38 años, no porque Vicente fuera un mal hombre. Era un hombre de su tiempo, que nunca había aprendido a ver esa lista, porque nunca había necesitado verla. La lista era mía, siempre fue mía. Y cuando él llegaba a casa después del trabajo y se sentaba en su sillón con el periódico, no lo hacía para hacerme daño. Lo hacía porque en su cabeza el trabajo del día había terminado. En la mía nunca terminaba. Eso acumula. No de golpe, despacio, con la paciencia silenciosa de las cosas que se acumulan sin que nadie las nombre.
Y lo que acumula en el cuerpo de una mujer que lleva décadas siendo la única que carga con la lista es una necesidad de espacio que el espacio físico de la casa no puede satisfacer mientras él esté dentro de ella. Razón 2. Descubren que son más capaces de lo que les dejaron creer. Hay un momento en la vida de muchas mujeres casadas en que algo falla y ellas lo resuelven solas. El coche se descompone y él no está. Hay un problema con una cuenta bancaria y ella lo gestiona. Hay una crisis con uno de los hijos y ella la navega sin consultar a nadie. Y en ese momento algo cambia, no dramáticamente, no con fanfarria, con la silenciosa sorpresa de descubrir que podías, que siempre pudiste, que los años de déjame a mí que tú no sabes y ya lo hago yo que es más fácil, habían construido una imagen de ti misma que no era exacta. Yo tuve ese momento a los 54 años, cuando Vicente estuvo 3 semanas en el hospital, y yo gestioné la casa, los hijos, las visitas, los médicos y mi propio trabajo simultáneamente. Y lo hice bien. Y cuando Vicente volvió a casa, y todo siguió como antes, algo en mí ya no volvió a ser exactamente lo mismo. No porque lo quisiera menos, porque me conocía más. Razón 3. En silencio dejó de asustarlas. Una de las cosas que mantiene a muchas mujeres dentro de relaciones que ya no les dan lo que necesitan es el miedo al silencio de la casa sin él, a las noches sin nadie al lado, a los domingos sin una estructura que los llene. Pero hay un punto, y muchas mujeres lo conocen, aunque no siempre lo nombren, en que el silencio que da miedo empieza a competir con otro silencio, el silencio de la casa cuando él no está. Ese silencio que se siente diferente, más tranquilo, más respirable, y en algún momento las dos cosas se invierten. El silencio sin él deja de dar miedo antes de que el silencio con él deje de cansar. Cuando eso pasa, la ecuación cambió, y muchas mujeres no lo saben nombrar, pero lo sienten en el cuerpo con una claridad que no necesita palabras. Razón 4. Aprendieron que el amor no siempre se parece a quedarse. Nos enseñaron desde pequeñas que el amor verdadero es el que dura, que irse es fracasar, que una mujer que abandona su matrimonio es una mujer que no supo amar lo suficiente, o que no tuvo suficiente paciencia, o que esperaba demasiado de una institución que exige sacrificio. Nadie nos enseñó la otra versión, que a veces quedarse cuesta más de lo que el amor puede pagar, que a veces el precio de la permanencia se cobra en salud, en identidad, en los años que pasan mientras uno espera que algo cambie y que no cambia, que una mujer que se va después de décadas no necesariamente amó mal. Puede ser que amó demasiado tiempo algo que no le devolvía lo suficiente. Vicente murió y el matrimonio terminó de esa manera. Pero conozco mujeres que sí se fueron. Mujeres de 60, de 65, de 70, que tomaron esa decisión que a todos los de alrededor les pareció incomprensible. Y lo que vi en esas mujeres después de que se fueron no fue el fracaso que todos esperaban. Di exactamente lo que describen los comentarios que recibo en este canal semana tras semana. Vi mujeres que renacían, que caminaban diferente, que reían de otra manera, que volvían a tener apetito por la vida de una manera que los años dentro del matrimonio habían ido apagando tan despacio que nadie lo había notado, ni ellas mismas. Razón 5. Su cuerpo les habló antes que su cabeza. Esto es lo que menos se dice y lo que más importa entender. El estrés crónico tiene un cuerpo. Se instala en la presión arterial, en el sistema inmunológico, en la inflamación que aparece en forma de dolores que los médicos llaman por nombres distintos, pero que tienen una raíz común que es el estado de alerta permanente, en que vive una persona que lleva décadas siendo responsable de todo y descansando de nada.
Muchas mujeres que se alejan de sus maridos o que quedan viudas y sienten alivio no están siendo crueles. Están escuchando lo que su cuerpo les lleva años diciendo en el único idioma que el cuerpo conoce, el idioma de los síntomas. Las jaquecas que mejoran, la presión que baja, el sueño que vuelve, el sistema inmunológico que deja de ceder ante cada pequeña infección. El cuerpo sabe, siempre sabe. Y cuando la fuente del estrés desaparece, el cuerpo responde con una honestidad que la mente a veces tarda más en alcanzar. Razón 6. Encontraron quiénes son sin él. Hay una pregunta que muchas mujeres de cierta edad no saben responder, porque nunca tuvieron que responderla. ¿Qué te gusta a ti? No qué le gusta a él. No qué necesitan los hijos. No qué conviene a la familia. A ti. ¿Qué quieres comer cuando no tienes que pensar en nadie más? ¿Qué música pones cuando la casa es solo tuya? ¿A dónde irías si pudieras ir sin consultar, ni justificar, ni negociar? Yo no sabía responder esas preguntas a los 65 años. Las empecé a responder después de que Vicente murió. No inmediatamente. El duelo tiene su propio tiempo y no se puede saltar. Pero con los meses fui descubriendo, con la misma sorpresa pequeña con que se descubren las cosas que siempre estuvieron ahí, que había una persona dentro de mí que tenía gustos propios que no había podido ejercitar con suficiente libertad durante décadas, que me gustaba el silencio de las mañanas sin noticias en la televisión, que me gustaba comer liviano cuando no tenía que pensar en el apetito de nadie más, que me gustaba salir a caminar sin una hora de regreso, que me gustaba simplemente estar en mis propios pensamientos. Esa mujer siempre estuvo, solo que durante mucho tiempo no tuvo suficiente espacio. Razón 7. Dejaron de esperar que él cambiara. Hay una etapa en muchos matrimonios largos en que la mujer deja de intentar cambiar algo, no con resignación exactamente, con algo más parecido a la claridad fría de quien ha intentado suficientes veces y ha visto suficientes veces que el resultado es el mismo. Esa claridad es liberadora de una manera que nadie anticipa, porque mientras uno espera que algo cambie, está invertida en ese cambio. Está atenta, está esperanzada, está decepcionada, está intentando de nuevo. Toda esa energía, la esperanza, la decepción, el intento, es energía que va hacia él y que no queda para ella. Cuando la esperanza del cambio termina, esa energía queda libre. Y muchas mujeres, cuando eso pasa, descubren que tienen mucha más energía de la que creían. Que toda esa atención que habían puesto durante años en algo que no iba a cambiar puede ir ahora hacia otras cosas, hacia ellas mismas, hacia lo que quieren construir con el tiempo que les queda. Eso no es rendirse, es redirigir. Razón 8. Entendieron que la soledad tiene dos versiones. La soledad que da miedo, la de quedarse sin él, y la soledad que da paz, la de estar con una misma sin que nadie interrumpa. Son dos cosas completamente distintas que usan la misma palabra y que durante décadas se confunden porque nadie nos enseña a distinguirlas. La primera es ausencia, la segunda es presencia, presencia de una misma. Muchas mujeres que se alejan de sus maridos o que eligen la soledad después de enviudar, no están eligiendo la ausencia. Están eligiendo esa segunda versión, la que se siente como respirar hondo cuando llevas horas en un espacio cerrado y de repente abres una ventana. Eso no necesita justificación. Razón 9. Sus hijos crecieron y la deuda pendiente se volvió visible. Durante años, el argumento que muchas mujeres usaban para quedarse, consciente o inconscientemente, era los hijos. Los hijos necesitan un hogar completo. Los hijos necesitan a su padre. Los hijos no tienen que pagar el precio de las decisiones de sus padres. Ese argumento es válido,
y tiene un final natural que es cuando los hijos crecen. Cuando los hijos se van y el argumento desaparece, lo que queda es la relación sin el amortiguador que la hacía soportable. Y muchas mujeres se encuentran a los 55, a los 60, a los 65, mirando a la persona con quien llevan décadas y preguntándose qué queda si se saca todo lo que se construyó alrededor de los hijos. A veces la respuesta es suficiente, a veces no. Y las mujeres que encuentran que no es suficiente no son mujeres que fallaron, son mujeres que durante décadas priorizaron algo que merecía ser priorizado y que ahora, con ese algo ya crecido y lanzado al mundo, se permiten por primera vez priorizar lo que quedó pendiente. Ellas mismas. Razón 10. Porque la vida que les queda es suficientemente larga para vivirla de otra manera y suficientemente corta para no seguir esperando. Esta es la razón más simple y la más profunda al mismo tiempo. A los 60 años, una mujer tiene estadísticamente 20 o 25 años más de vida. Eso no es poco. Es tiempo suficiente para aprender algo nuevo, para construir algo, para vivir de una manera diferente a la que ha vivido, para viajar si quiere viajar, para pintar si quiere pintar, para tener mañanas silenciosas y cenas livianas y noches sin calcular el humor de nadie. Pero también es tiempo suficiente para ver que no es infinito. Y esa combinación, suficiente para cambiar, no infinito para esperar, es la que produce en muchas mujeres una claridad sobre lo que quieren que los años anteriores no les habían dado. Una urgencia tranquila, una certeza de que si hay algo que quieren vivir diferente, el momento de empezar a vivir lo diferente es ahora, no mañana, no cuando los hijos estén más estables, no cuando él entienda. Ahora, eso es lo que explica el alejamiento, no la falta de amor, no el egoísmo, no el desgaste natural de los años. Es algo más específico y más humano que todo eso. Es una mujer que después de décadas de caminar cargando más de lo que le correspondía, de administrar más de lo que nadie veía, de posponer más de lo que era razonable posponer, esa mujer en algún punto del camino se detiene, mira hacia adelante y decide que el tramo que le queda lo va a caminar de otra manera. No siempre eso significa irse. A veces significa quedarse, pero diferente. Reclamar espacio dentro de la misma casa. Poner límites que nunca existieron. Dejar de cargar lo que no le corresponde cargar. A veces sí significa irse. Y en cualquiera de los dos casos, quedarse diferente o irse, lo que esa mujer está haciendo no es abandonar nada. Está llegando por primera vez en mucho tiempo a ella misma. Si algo de lo que escuchaste hoy te resonó, si te reconociste en alguna de estas razones, aunque sea en una sola, cuéntamelo en los comentarios. No tienes que dar nombres ni explicaciones. Solo dime, ¿te reconoces en esto? Y si conoces a una mujer que está en ese momento de su vida, que siente ese cansancio que no sabe cómo nombrar, comparte este video con ella. A veces lo único que se necesita para empezar a entender algo es escuchar que otra mujer ya lo entendió y que sobrevivió a ese entendimiento. Y no solo sobrevivió, floreció.